Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a esta segunda parte del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte? Vamos a hablar de los indicadores ácido-base y vamos a hablar de lo que es una disolución y los tipos de disolución. Entonces, vamos a hablar de los indicadores ácido-base. Me dice que los indicadores ácido-base son ácidos y bases débiles que se encuentran en disolución y permiten conocer el valor de pH de una sustancia. Estos también son llamados a veces solamente indicadores de pH. Ya vimos en el video pasado qué es el pH y cómo va la escala de pH, ¿no? Que va desde el 0 hasta el 14 y todo lo que está antes del 7 es ácido y todo lo que está después del 7 es básico o alcalino, ¿cierto? ¿Cómo voy a conocer yo indicadores ácido-base? En la teoría tenemos una tabla similar a esta que vamos a colocar aquí. Simplemente que aquí nada más acorté todos los indicadores ácido-base, pero al menos tenemos los primeros cuatro, ¿no? Nada más vamos a dar un ejemplo. Tenemos algunos indicadores ácido-base que me los da ahí la tabla, como lo es el anaranjado de metilo, el papel tornasol, la fenolftaleína y el rojo de metilo. Por allí ya habíamos escuchado el nombre de papel tornasol, ¿no? En el video pasado cuando hablábamos de la definición de ácidos y bases. Ahorita hablamos de eso, del papel tornasol. ¿Qué quiere decir esto de indicadores ácido-base? La definición ahí me lo dice, van a ser sustancias que van a ser añadidas a otras sustancias, perdón, y me van a dar una coloración y un valor específico de cambio de pH. Y a partir de ahí yo puedo determinar si es ácido o es básico. Estos indicadores ácido-base son universales, estos ya son algo que está establecido, no es algo como que pueda ir variando. Solamente puede variar en dos situaciones, cuando es ácido y cuando es alcalino o básico. Y siempre va a tener un valor específico o un rango de valor específico de pH para que yo pueda determinar si es ácido o es alcalino. Y es justamente lo que me da la tabla, ¿no? Por ejemplo, de los que vamos a hablar el día de hoy y de los que me gustaría resaltar son únicamente dos, el papel tornasol y la fenolftaleína. Hablemos primero, por ejemplo, del papel tornasol, que es el que habíamos escuchado en el video anterior. Me dice ahí, por ejemplo, que el papel tornasol, para que haya un cambio de pH, es decir, para saber si es ácido o es básico, el rango de pH es de 6 a 8, es decir, estaríamos teniendo un ácido y una base muy débil, ¿no? Porque entre el 6 y el 8 está el 7, entonces pues van a ser débiles, pero cuando tenemos un valor de pH ácido, el color que va a tomar sería rojo. Y cuando yo tengo un valor de pH de 8, es decir, un alcalino, se va a volver azul. Es lo que me decía el papel tornasol en las características tanto de ácido y base, ¿no? Que vimos en el video pasado. Ahora, estos indicadores ácido-base, ¿por qué van a tener un color? Porque estos indicadores, mediante la coloración que tome al momento de entrar en contacto con una sustancia, vamos a poder saber si es ácido o es básico. Y pues por eso tenemos estas coloraciones, son lo que me faltaba mencionar. Pero pues debido a estas coloraciones, al entrar en contacto con una sustancia, pues es como yo voy a conocer si tiene un pH ácido o puede tener un pH básico, según la tabla que nosotros tenemos aquí. Entonces por ahí en la teoría subrayamos que el papel tornasol, cuando está en presencia de un ácido, va a color rojo o vira. En química, el cambio de color se le llama viraje. Entonces lo pueden llamar viraje o cambio de color. En presencia de papel tornasol, en un ácido torna o cambia o vira a color rojo, mientras que en una base vira o cambia a color azul. ¿Ok? Eso es con lo de papel tornasol. Ahorita vemos qué es esto del papel tornasol. De hecho, por ahí alguna vez quien ha entrado a algún laboratorio lo ha escuchado, ¿no? Generalmente lo conocemos como tiras de pH, ¿no? Estas tiras de pH tienen algunos filamentos, los metíamos en algunas sustancias y dependiendo de la coloración, pues teníamos una cajita, ¿no? En donde venían estas tiras de pH y buscábamos estas coloraciones de acá, ¿no? Y ya decíamos, ah, pues tiene un pH de tal y es ácido o es básico, ¿no? Entonces, pues si no lo hicieron, no se preocupen, esto de acá es meramente ilustrativo, el día del examen no les van a dar tiras de pH ni una sustancia, entonces simplemente recordar esto, lo que me da los valores de la tabla. Y otro que me gustaría mencionar es la fenolftaleína. También repito, por ahí quien haya entrado al laboratorio, generalmente algún indicador ácido base que se utilizaba era la fenolftaleína. Esta fenolftaleína tiene un rango de pH, que es un rango de pH que va desde el 8 hasta el 10, es decir, tenemos valores básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fenolftaleína únicamente me va a servir para determinar pHs básicos, ¿ok? Porque simplemente tengo
valores de pH acá básicos, no tengo ácidos, entonces pues bueno, simplemente va a servir para las bases. Me dice ahí que cuando la fenolftaleína entre en contacto con un ácido, el color que va a ser incoloro, más bien no va a tener ningún color ahí presente, ¿no? Entonces, cuando es ácido va a ser incoloro, pero cuando sea alcalino, es decir, cuando sea básico, el color que va a tornar es rosa. Inclusive por ahí lo podemos tomar como rosa mexicana. Si no, nada más lo podemos encontrar así como rosa, ¿ok? Esto es súper importante, pregunta de examen, porque por ahí hay una pregunta que dice, la fenolftaleína, cuando tiene un rango de pH entre el 8 y el 10, tiende a colorar a color rosa cuando es básico o alcalino, y se queda incoloro cuando es ácido, ¿ok? Entonces, de esta tabla de indicadores ácido base o indicadores de pH, recordemos al papel tornasol y a la fenolftaleína, por favor. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos aquí ácido muriático. El ácido muriático es el ácido clorhídrico, un ácido fuerte. Lo tenemos en disolución, le añadimos fenolftaleína y según la tabla me dice que cuando está en presencia de un ácido se queda incoloro. Es decir, no hay un viraje como tal, no hay un cambio de color, pero esto sí cambia cuando yo tengo una base, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio, una base fuerte que está disuelta en agua, le añadimos fenolftaleína y se va a quedar de color rosa, ¿sale? Así es más o menos como funcionaría esto de indicadores ácido-base. Lo mismo, el mismo mecanismo aplica, por ejemplo, para el anaranjado de metilo, para el rojo de metilo y los demás indicadores ácido-base que tenemos ahí en la tabla de la teoría. Luego vamos a hablar de lo que es una solución o una disolución. Cuando estamos hablando de esto, generalmente ya conocemos qué es una solución o una disolución, porque diario estamos preparando soluciones o disoluciones. Ahora, ¿por qué digo solución o disolución? Por ahí todavía hay un pleito entre la RAE y la UPAC, que es la Unión Química, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, eh, para el término de solución o disolución, porque algunos dicen es solución y otros dicen es disolución. Entonces les pongo ambos términos y cualquiera de los dos está totalmente bien empleado y se refiere exactamente a lo mismo. Me dice que una solución o una disolución es una mezcla íntima y homogénea de dos o más sustancias. Entonces por ahí recordamos lo que vimos en la primer clase de mezcla homogénea. Me dice ahí que es una mezcla íntima y homogénea de dos o más sustancias. Entonces, una solución o una disolución va a ser una mezcla, específicamente una mezcla homogénea, en donde no voy a poder observar sus componentes y solo voy a observar una fase, ¿cierto? Es decir, el resultado de mezclar todas las sustancias presentes. Me dice que una disolución tiene dos partes llamadas soluto y disolvente. Ojo, antes de pasar a definir qué es eso de soluto y disolvente, aclaramos, en algunos casos, sí, en algunos casos, también es llamado este disolvente como solvente. Sucede lo mismo con el término de solución o disolución. Por ahí hay una discrepancia si es disolvente o solamente solvente. Entonces, si escuchamos solvente o disolvente, me va a hacer alusión exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pasemos a definir lo que es un soluto y lo que es un disolvente. Me dice que la sustancia que se encuentra en menor cantidad es llamado soluto y que puede haber más de un soluto y que también puede estar en estado sólido o líquido. ¿Qué quiere decir? Que el soluto va a ser el que se encuentre en menor proporción a comparación del disolvente y otra característica importante es que este soluto se le debe la conductividad eléctrica. Definimos primero disolvente y ahorita vemos un ejemplo en donde vemos esto de soluto y disolvente y lo de la conductividad eléctrica. Me dice ahí que la sustancia que se encuentra en mayor cantidad es llamada disolvente y que generalmente está presente en estado líquido, aunque también hay disolventes sólidos. Esto lo vamos a ver en concentraciones o tipos de mezcla más adelante, pero generalmente este disolvente va a estar en estado líquido. Puede haber en algunos en estado sólido que son muy raros, pero sí generalmente son líquidos. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Me dice ahí el ejemplo de la solución. El agua es el solvente, que es el que tenemos aquí en el vaso, y la sal va a ser el soluto. Porque recordemos, el soluto se encuentra en menor cantidad y el agua está presente en mayor cantidad, ¿no? A comparación del soluto. Entonces yo añado esta sal al agua, la mezclo y ya tengo una nueva solución, ¿no? Que sería el agua salada. Ahora recordemos que esta sal es un compuesto llamado cloruro de sodio de fórmula NaCl y que este presente en disolución, o más bien cuando está disuelto en agua, se ioniza completamente y conduce la electricidad, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere con que al soluto se le debe la conductividad eléctrica. Por ejemplo,
se escucha muy redundante, pero por ejemplo, a este ejemplo, ¿no? De la sal con el agua y se convierte en un electrolito fuerte. A eso es a lo que se refiere, tanto definición de soluto como de disolvente, y que al soluto se le debe la conductividad eléctrica. Ahora, algún ejemplo que podamos dar en donde haya más de un soluto, pues por ejemplo en el café que nos preparamos todas las mañanas, ¿no? Necesitamos un recipiente semejante a este del agua, y a este recipiente de vaso con agua o a nuestra taza con agua, ¿qué es lo que le añadimos aparte del agua? Pues le añadimos azúcar, café, crema, etcétera, ¿no? Y pues todo eso lo mezclamos y ya lo bebemos, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo una solución con más de un soluto, ¿no? ¿Quién sería el soluto? Pues el café, el azúcar y la crema en polvo, ¿no? O la crema líquida, si es que le ponen. ¿Y quién sería el disolvente? Pues el agua, ¿no? Que está contenida en la taza. Entonces ahí tenemos algún ejemplo de esto de solución o de disolución. Ahora vamos a ver que en los disolventes vamos a tener de dos tipos. ¿Esto por qué vamos a tener de dos tipos? Pues dependiendo el enlace que presente. Vamos a tener, por ejemplo, disolventes polares y disolventes no polares. Esto, les repito, va a estar asociado al tipo de enlace que presente. Ejemplo de los polares, pues podemos tener al agua, al alcohol etílico, al amoníaco o a la acetona. Recordemos, por ejemplo, que aquí el agua lo conocemos como el disolvente polar universal, ¿no? Por el tipo de enlace presente. Entonces estos son algunos ejemplos de disolventes polares, mientras que de los no polares nos podemos encontrar, por ejemplo, con los bencenos, con los éteres, con el tolueno o con un compuesto llamado tetracloruro de carbono. ¿Ok? Entonces son solamente algunos ejemplos, no es como tal algo que nos lleguen a preguntar esto de disolventes polares y no polares, pero sí diferenciamos esto para lo siguiente. Va a haber una regla que me va a decir que lo similar disuelve a lo similar. Es lo que tenemos acá abajo. Me dice, lo similar disuelve a lo similar. ¿A qué se refiere con esto? Que sustancias polares disuelven a las sustancias polares y las sustancias no polares disuelven a las sustancias no polares. Es decir, lo similar disuelve a lo similar. Polar disuelve a polar y no polar disuelve a no polar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un polar y un no polar? Pues no se van a poder disolver, ¿ok? Por eso me dice ahí que lo similar disuelve a lo similar, polar a lo polar y no polar a lo polar, ¿ok? Eso es lo que me dice la regla. Y, y algo más que añadir es que dice que de dos sustancias que se disuelven, se dice que son miscibles, y si no se mezclan, se dice que son inmiscibles. Por ejemplo, me dice ahí que dos sustancias que se mezclan, es decir, si yo tengo como resultado una mezcla homogénea que se disuelve, pues vamos a decir que son miscibles. Y si tengo una mezcla, por ejemplo, heterogénea, en donde sus componentes no se mezclan, pues yo puedo decir que son inmiscibles. Ejemplo de sustancias miscibles, pues el agua o el agua y el azúcar, el agua y sal, son sustancias miscibles, ¿no? Porque son las que se pueden mezclar. Ejemplos de sustancias inmiscibles, por ejemplo, el agua y el aceite, ¿no? Que no se van a mezclar jamás. Entonces ahí podemos tener algunos ejemplos de qué se refiere con esto de miscible e inmiscible. Luego vamos a hablar de la solubilidad. Esto para ver los tipos de solución, y con eso cerramos el día de hoy. Me dice que la solubilidad es la cantidad de sustancia que se disuelve en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura dada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta solubilidad va a ser un dato que ya es conocido y es universal para la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener, por ejemplo, agua, y la solubilidad del agua me va a decir que se puede disolver tanta masa por cada mililitro o por cada litro presente, ¿no? Eso va a ser la solubilidad, y esta solubilidad va a aumentar conforme aumenta la temperatura. Vamos a explicar todo esto y ahorita definimos esto de aumenta conforme a la temperatura. Por ejemplo, para esto vamos a ver tipos de disolución. Me dice, y tomemos en cuenta que se pueden disolver 50 gramos de cloruro de potasio por cada 100 centímetros cúbicos de agua. Ojo, este dato que me están dando acá, de 50 gramos de cloruro de potasio por cada 100 centímetros de agua, es un valor de la solubilidad. ¿Qué quiere decir esto del valor de la solubilidad? Aquí, por ejemplo, me están dando una sustancia que es el cloruro de potasio, y me dicen que se pueden disolver 50 gramos de cloruro de potasio en cada 100 centímetros cúbicos de agua, o cada 100 mililitros de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 centímetros cúbicos de agua, no únicamente van a ser capaces de disolverse 50 gramos de este compuesto, no más. Eso es a lo que se refiere con la solubilidad, ¿ok? Y esto va a ser pues a temperatura ambiente. Definimos y ahorita explicamos esto de lo que está entre paréntesis, ¿ok?
Vamos a tener cuatro tipos de soluciones. Uno de ellos me dice solución diluida. Me dice que contiene poco soluto a comparación del disolvente. Nos basamos al valor de solubilidad que me dan aquí. Por ejemplo, ahí me dice que tengo 1 gramo de cloruro de potasio en 100 centímetros cúbicos de agua. Entonces, el soluto es muy poco a comparación del disolvente. Y ahí tendríamos un ejemplo de cómo se verían las partículas de este soluto en el disolvente, ¿no? El disolvente pues sería el líquido contenido en este vaso y el soluto pues serían estas partículas que yo tengo acá, ¿ok? Luego me dice que tengo una solución concentrada, hay una mayor cantidad de soluto presente, esta es una cantidad específica, ¿esto por qué es una cantidad específica? Porque va a tener una concentración dada, esta concentración no va a ir variando, va a ser conocida, de hecho va a ser un tema que vamos a ver la siguiente sesión, que se llama concentración de soluciones, y me dice que si se añade más puede seguir disolviéndose, pero al momento de añadirle más pues la concentración la voy a alterar. Entonces me dice que es una cantidad específica. Por ejemplo, y me dice, contengo 25 gramos de cloruro de potasio en 100 centímetros cúbicos de agua. Y así es como se vería representado en un vaso de precipitados, ¿no? En un material. Eh, Esto de solución concentrada, les repito, lo vamos a ver en otro tema que se llama concentración de soluciones. Y ahí vamos a ver que esta concentración de soluto presente sí es una cantidad específica. Penúltima me dice solución saturada, contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente. Ojo, repito, ¿cómo voy a saber esto? Pues por la solubilidad que me dan. Aquí, por ejemplo, nos volvemos a regresar. La solubilidad me dice que son máximo 50 gramos de cloruro de potasio por cada 100 centímetros cúbicos de agua. Y cuando yo alcanzo este valor, quiere decir que yo tengo una solución saturada. Por ejemplo, lo que tengo aquí, ¿no? Tengo 50 gramos de cloruro de potasio en 100 centímetros cúbicos de agua. Y es lo mismo que me está dando el valor de solubilidad inicial, ¿cierto? Entonces, cuando yo cubro la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente, lo voy a llamar solución saturada. Y así se vería el comportamiento de las partículas, ¿no? En una solución saturada. Y por ejemplo, ¿cómo sería la sobresaturada? Pues me dice que una solución sobresaturada contiene más soluto del que puede estar presente en una solución saturada. O en otras palabras, una solución sobresaturada va a tener más soluto del que puede haber en una cantidad dada de disolvente. Por ejemplo, aquí me dice que tenemos 75 gramos de cloruro de potasio en 100 centímetros cúbicos de agua. Es decir, tenemos más soluto del que se puede disolver en este disolvente. ¿Ok? Entonces aquí se vería, por ejemplo, las partículas, ¿no? Ahí ya tenemos las partículas más juntas, quiere decir que tenemos un exceso de soluto.